Ay, claro, presidente electo Javier Milei empieza un reordenamiento en el Congreso Nacional. Sabemos que los legisladores nacionales, diputados y senadores, en realidad los elegimos el 22 de octubre, pero hay todo un reacomodamiento de las fuerzas políticas que va a tener impacto claro en el Congreso Nacional. Y cuando hablamos de Congreso Nacional, hablamos de Fernando Frakelli. Hola Vero, bien, muy bien. Bueno, sin dudas, en las dos cámaras, tanto en el Senado como en las cámaras de diputados de la Nación, más allá que la elección de ayer también consagró a la presidenta natural del Senado, que va a ser Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Pero lo cierto es que hay que ir conformando y articulando mayorías para los proyectos que el presidente electo va a querer ir enviando al Congreso Nacional. Hay que construir mayorías para poder tener el quórum indispensable para poder habilitar una sesión en el Congreso Nacional. ¿Por qué decimos esto? Porque el presidente de la Nación va a llegar a un Congreso en completa minoría, con 38 diputados nacionales de 257 y con 7 senadores de 72. Exacto. El resto será ir conformando acuerdos políticos. Uno sobreentiende que el principal acuerdo político va a ser con el PRO y los sectores duros del PRO, los que responden a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, pero con esos sectores que tienen una cabeza visible también ahí en la Cámara de Diputados, que es Cristian Ritondo y Hernán Lombardi, pero principalmente Cristian Ritondo por su experiencia parlamentaria en la Cámara de Diputados. En el Senado Nacional todavía no vemos quién puede ser el hombre que pueda, o la mujer que pueda llegar a articular políticas de acuerdos y entendimientos en el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque Victoria Villarruel, que va a ser la presidenta natural del Senado, va a necesitar un presidente o una presidenta provisional del Senado Nacional, que es quien articula en parte también los acuerdos de entendimientos políticos, porque Victoria Villarruel viene con 2 años de experiencia parlamentaria. Exacto. Y se necesitan ciertos acuerdos dentro del Parlamento Nacional. Ahora, hay algunos proyectos que aparecen polémicos, que ya, bueno, Javier Milei dijo que la intención es llevarlos a la práctica, y algunos uno interpreta deberían pasar por el Congreso Nacional. El caso de YPF, el caso de aerolíneas y, bueno, la televisión pública y los medios públicos. A ver, vamos a una frase que dijo ayer el presidente electo. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, dentro de la ley dice, ¿qué es lo que dice la ley? Que cuando hay una ley específica, una ley sancionada por el Congreso, esa ley se deroga con otra ley. Claro. Una ley se modifica con otra ley. Entonces, en el caso tomemos YPF. YPF fue a partir de la sanción de una ley del Congreso Nacional. Es más, hay un artículo que tiene, el artículo 6, que tiene la ley de reestatización de YPF, donde marca que es necesario una mayoría absoluta de las cámaras legislativas para poder privatizarlo. Que era algo similar a un proyecto que tiene Máximo Kirchner, que envió al Congreso y que no se trató, pero que buscaba un blindaje para Aerolíneas Argentinas. Exacto. En el caso de los medios públicos, hay una ley que se sancionó con la creación del Sistema Nacional de Medios Públicos, allá y hace tiempo, en la época de Fernando de la Rúa. Años después se modificó esa ley por otra ley, que fue la creación de RTA, Radio y Televisión Argentina, en el marco también de la discusión de la Ley de Medios en la República Argentina. Es decir, que los pasos a seguir son modificaciones desde el punto de vista parlamentario. Esto significa que no se podría a través de un decreto, ninguna de estas iniciativas. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Las leyes se modifican con otras leyes. AIDNU es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo Nacional, la han utilizado todos los presidentes pero también tienen que pasar por el Congreso. Necesitan ratificación parlamentaria. Bueno, volvemos a las personas, a aquellos que uno supone van a tener cargos relevantes. Hablábamos de la Cámara de Diputados y hablamos, claro, de Cristian Ritondo, que, bueno, sabemos fue uno de los primeros ayer en celebrar el triunfo de Javier Milei con una imagen muy simbólica. Esta imagen de Cristian Ritondo con una motosierra, quien fuera en su momento ministro de Seguridad durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, hoy diputado nacional, y las felicitaciones, insisto, con el símbolo que de alguna manera llevó, entre otros, bueno, esto de hablar de un ajuste, de hablar de dinamitar todo y también de aplicar la motosierra. Ahí está entonces Cristian Ritondo con la motosierra y un futuro
en principio, todo parece indicar con un cargo relevante en diputados. Sí, principalmente porque fue un hombre que estuvo en aquella reunión de Acasuso entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, porque estuvo articulando la convocatoria de otros diputados y otras diputadas del PRO para que se sumen. Ahora, ahí estuvo también Diego Santilli, que está con un perfil extremadamente bajo, pero estuvo en la reunión de Acasuso y muy activo en la fiscalización en la provincia de Buenos Aires, y es diputado nacional también. Exactamente. Y después hay otro hombre dentro de Juntos por el Cambio que no se inclinó prácticamente decididamente hacia Javier Milei, pero hoy que lo rescató Javier Milei, que es Miguel Pichetto. Sí. Es un hombre a tener en cuenta por su experiencia política, su experiencia parlamentaria y legislativa. ¿Esto qué quiere decir? El presidente de la Nación electo, Javier Milei, sabe que vienen tiempos en el Congreso que se necesita muñeca política, acuerdos políticos y entendimientos. Si no, las leyes no van a salir. Y ahí está mirando a Miguel Pichetto. ¿Entrará Miguel Pichetto en una confrontación interna con Cristian Ritondo? Habrá que ver qué pasa, porque Pichetto fue también bastante crítico del acuerdo entre un sector del PRO, el apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, a la en su momento candidatura de Javier Milei, pero también es cierto que Patricia Bullrich dijo que el proyecto político de Javier Milei era peligroso y sin embargo fue la primera que se abrazó al presidente electo Javier Milei luego de las elecciones del 22 de octubre. Veremos qué pasa entonces en el Congreso Nacional, estaremos muy atentos. Va a ser las próximas semanas muy movidas y un diciembre también muy movido, obviamente. Muy movido.